En esta oportunidad voy a hablar de un tema de ginecología, no de obstetricia. Muchas pacientes me preguntan, ¿y el doctor es ginecólogo? Porque solamente habla de mujeres embarazadas. Pero bueno, pensé, ¿qué tema podría ser de interés? Y una de los motivos por los cuales las pacientes consultan más frecuentemente al ginecólogo, los flujos vaginales. Y bueno, yo pudiera hablar de este tema y extenderme muchísimo y hablar desde el punto de vista científico, pero lo voy a hacer muy simple para que se entienda, corto y resumido. Bueno, cada vez que una mujer tiene un flujo vaginal, piensa que tiene una infección. Inmediatamente llama al ginecólogo y dice, quiero hacer una cita, quiero que me recomiende algo, necesito un óvulo o una crema para quitarme el flujo. Déjenme explicarles lo siguiente. Dentro de la vagina hay unas glándulas que producen secreciones. Así como en la boca hay glándulas salivares que producen la saliva, y en el oído hay la cera, y en la nariz los mocos. Bueno, en la vagina hay unas glándulas que producen secreciones. Ese flujo es normal, tiene una función, mantener lubricada la vagina. Entonces, si una mujer tiene flujo, es normal. Además, esas glándulas responden al ciclo de la menstruación. Así que cuando al principio del ciclo están aumentados los estrógenos o al final del ciclo es todo lo contrario, están aumentadas las progesteronas y bajan los estrógenos, esto afecta las características y la cantidad del flujo. Además, en el momento de la ovulación, cuando una mujer está ovulando antes de la menopausia, en la mitad del ciclo aumenta también la cantidad del flujo y también cambia sus características, al punto que algunas mujeres, por las características del moco o de las secreciones vaginales, pueden saber si están ovulando y cuándo están ovulando. Bueno, vamos a poner un poco a un lado esta explicación. Lo que quise fue dar a entender de que la presencia de flujo es normal. El flujo cambia en el transcurso del ciclo menstrual y también cambia en el transcurso de la vida de una mujer. A veces hay pacientes que me dicen, doctor, mi flujo ha cambiado. Antes era escaso o antes era transparente, ahora es blanquecino. Antes era muy escaso, ahora es muy abundante o viceversa. Yo les digo, mira, así como otras cosas en el cuerpo pueden cambiar, por ejemplo, hay personas que sudan más que otras y hay momentos en la vida en que sudamos más que otros. Hay momentos en la vida que una mujer produce mayor cantidad de flujo vaginal que otra y eso es algo que no necesariamente quiere decir que tiene una infección. Bueno, cuando viene una paciente a la consulta y me dice que tiene un flujo vaginal, para yo tener una idea de qué tipo de flujo puede ser, si es el flujo normal o si es un flujo que pudiera estar causado por bacterias o por hongos, porque las dos grandes categorías son bacterias y hongos. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres generalmente piensan que cuando tienen un flujo, tienen una infección por bacterias o por hongos, es porque la adquirieron. Entonces piensan que su pareja sexual se las transmitió o fue, esto es muy común escucharlo, en un baño público o en una piscina. Entonces dicen, fue una piscina, fue un baño público o mi pareja me transmitió esta infección. Y quiero que sepan que nada de esto es cierto. Este tipo de problemas o infecciones vaginales no se transmiten sexualmente. Me refiero a la bacteriosis vaginal, que es por bacterias, y a los hongos vaginales, que es lo que se conoce como la candidiasis. Esto es algo que no se está transmitiendo de un hombre a una mujer y de la mujer al hombre, de manera que solamente se le da tratamiento a la mujer y no es necesario tratar al hombre. A diferencia de las enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidia, que obviamente hay que tratar a ambos. Pero en el caso de estas infecciones, candidiasis y bacteriosis vaginal, no es necesario darle tratamiento a la pareja. Bueno, ¿qué produce este tipo de problemas? Cambios en el pH de la vagina. Resulta que dentro de la vagina hay hongos y también hay bacterias. Los hongos controlan a las bacterias controlan a los hongos. ¿Por qué? Porque unos son ácidos y los otros son básicos. Entonces, esa guerra constante mantiene un pH nivelado a niveles normales que no permite que los hongos crezcan mucho en su población, ni las bacterias tampoco. Cuando ocurre algo que produce un cambio en el pH, entonces en ese momento crece la población de hongos produciendo los síntomas, crece la población de bacterias aumentando los síntomas producidos por las bacterias. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, las infecciones causadas por las bacterias que normalmente están en la vagina, un flujo que generalmente es amarillento o gris y tiene un olor fuerte y desagradable. ¿Ok? Esa es la característica más común. El flujo causado por la candidiasis o por los hongos es espeso, grumoso, se pudiera comparar con queso ricota o queso cottage y produce una picazón dentro de la vagina muy intensa.
Entonces, antes de yo examinar a la paciente, le pregunto cuáles son las características y los síntomas que ella tiene, ya yo tengo una idea de probablemente qué es lo que yo me voy a encontrar cuando la examine. Cuando la examino, confirmo lo que la paciente me comentó, confirmo mi sospecha, hago el diagnóstico y por supuesto le recomiendo a la paciente el tratamiento adecuado. Ahora, hay pacientes o hay mujeres que creen que si tienen un flujo necesitan un óvulo o una crema o un medicamento porque si no, no se les va a quitar. En realidad no es así. Si una mujer tiene paciencia, generalmente su cuerpo vuelve a nivelar el pH, vuelve otra vez toda la normalidad y esto generalmente se resuelve espontáneamente. ¿Acaso cuando no existían los medicamentos las mujeres no se curaban? Claro que se curaban. Tenían este problema, pasaban unos días con síntomas muy desagradables, pero eventualmente, por supuesto, mejoraban. Entonces, cuando ya se establece el diagnóstico de que hay un problema por hongos o por bacterias, se le recomienda el medicamento adecuado y se resuelve el problema. Entonces, a veces, cuando pasan algunas semanas o algunos meses y la paciente vuelve a tener el problema, dice, ese doctor me dio un tratamiento que no me terminó de curar bien, no quedé bien curada. Y en realidad no es así, es que simplemente el medicamento hizo que volviera todo a la normalidad, se volviera a nivelar el pH, se volviera a nivelar la población de hongos y bacterias, la paciente se le resolvieron los síntomas, pasó un tiempo muy bien, pero volvió a haber un desbalance en el pH de la vagina y volvieron a aparecer los síntomas porque volvió a crecer la población de hongos o de bacterias. Eso es algo que puede pasar, eso no es que quedó mal curado, eso no es que el medicamento no es el adecuado. Por eso es que muchas veces yo le digo a mis pacientes cuando les doy el tratamiento, no te extrañes si esto vuelve a suceder y tengas que volver a utilizar el tratamiento en el futuro. Esto es algo que ocurre muy frecuentemente y no es motivo para preocuparse. Ahora bien, hay algunas cosas que sí pueden ayudar a mantener el pH. Por ejemplo, los probióticos, hay ciertos alimentos que pueden cambiar el pH de la vagina. Esa idea de que si voy a la piscina adquiero un hongo el hongo no está en el agua de la piscina. Lo que sucede es que cuando una mujer se baña en la piscina, el agua de la piscina entra en la vagina, cambia el pH de la vagina y por eso es que se desarrollan más los hongos. No es que el agua de la piscina tenía hongos, es que el agua de la piscina entró a la vagina. Por eso es que otra de las cosas que los ginecólogos no recomendamos son las duchas vaginales. Porque muchas mujeres utilizan las duchas vaginales para limpiarse, se sienten que están mucho más limpias, pero en realidad al utilizar las duchas vaginales están lavando las bacterias y los hongos que normalmente están en la vagina y que mantienen ese nivel y entonces después de utilizar la ducha vaginal empiezan los problemas. Otra causa muy común es la utilización de antibióticos. Por ejemplo, una mujer que tiene un problema dental y el dentista le recomienda utilizar penicilina o amoxicilina o ampicilina. Ese es un antibiótico que va a afectar las bacterias que están en la vagina y entonces aumentan los hongos y es por eso que muchas veces después de utilizar un antibiótico por algún procedimiento que no tiene nada que ver con el área ginecológica, entonces la paciente empieza a tener algún problema ginecológico a consecuencia de la utilización del antibiótico. Bueno, quise dar una breve exposición para entender un poquito más este tema. Pudiera seguir hablando y hablando porque el tema es muy extenso, pero me parece que este resumen les será muy útil a muchas mujeres. Así que espero que esto haya sido útil y espero que se haya entendido bien esto de las infecciones vaginales que no son más que un aumento en la población de las bacterias y los hongos que normalmente están en la vagina. No es porque hay falta de higiene que se desarrollan estas infecciones, sino que es normal, en todas las vaginas hay hongos y bacterias.